Hola nuevamente. Bueno, un poco quería, eh, mediante nuevamente este medio, conversar un poco acerca del abordaje en la clase número 2 de la segunda unidad didáctica, que es la educación, dos puntos. Análisis y construcción de referentes políticos, culturales, jurídicos, institucionales de la educación institucionalizada en el nuevo marco del nuevo paradigma de la inclusión educativa. Bueno, un poco largo el título, pero bueno, tiene que ver básicamente con poder, eh, en, siempre en un hilo de continuidad, a partir del abordaje crítico de nuestra biografía escolar, acerca de qué es la educación para nosotros, qué es la escuela, qué es una práctica docente, qué es el alumno, qué es ser docente. Eh, Empezar a transitar lo que nosotros llamamos el complejo campo pedagógico de la educación en cuanto a su configuración desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. ¿Sí? Esto tiene que ver concretamente con lo que es el punto de partida para poder luego analizar y abordar los distintos enfoques paradigmáticos acerca de cómo concebimos la educación. ¿Sí? Por ejemplo, si nos paramos en un paradigma clásico de cuando la educación se constituyó en lo que es la educación obligatoria, laica y gratuita, es decir, cuando se conformaron los estados nacionales a lo largo del siglo XIX en buena parte del mundo occidental, incluidos las ex colonias hispánicas, como es los países latinoamericanos. La escuela se constituyó como una herramienta política fundamental para poder llevar adelante el, 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 proyecto de los estados modernos, que era justamente alfabetizar a la mayor cantidad de gente para poder incorporarlas a un nuevo modo, a un nuevo proceso de producción de bienes y servicios. Ahora, si nosotros nos paramos en otro paradigma mucho después, mucho más tarde en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre tomar a Paulo Freire, pedagogo brasileño, durante los últimos 30 años del siglo XX, nos vamos a encontrar con otra mirada de la educación que tiene que ver más que nada con una mirada muy crítica acerca de lo que es la formación de un ciudadano pensante, un ciudadano crítico, un ciudadano transformador, a diferencia de lo que fue la educación pensada desde el paradigma clásico que dio el sustento para la escuela de la modernidad, que más que nada lo que era lo que uno llama a veces de una manera por ahí un poco dura la domesticación de las conciencias, es decir, formar un ciudadano con determinadas características para, digamos, que efectivamente se incorporara a un sistema económico basado en la industria, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, digamos, en esta etapa vamos a trabajar preliminarmente algunas cuestiones, digamos, de base para poder avanzar en qué es la educación, ¿no? Y para después adentrarnos en los paradigmas, ¿sí? En los enfoques. Ustedes tienen eh, en, el, en la propuesta, en la actividad, que es la actividad teórico-práctica número 1, la consigna dice de qué hablamos cuando hablamos de la escuela, del mundo escolar, de la educación, del aprender, etc. Bien. Hay dos videos para ver, eh, dos videos de la colección Escuela de Maestros, transmitidas por el canal Encuentro. Ahí están los links para que ustedes los puedan acceder, que les va a dar como una suerte de introducción muy interesante
de lo que es el mundo escolar. Cada video tiene, digamos, tiene un eje de desarrollo, un eje temático. Uno es la transmisión cultural, que se refiere básicamente como una de las bases políticas centrales de la escuela en el mundo capitalista, la civilización capitalista, que es justamente la transmisión de una cultura. ¿Para qué? Para reproducir un orden social determinado, es decir, las jóvenes generaciones son asimiladas a partir de un vasto y complejo proceso de transmisión cultural que efectivamente la familia no lo puede hacer, sino que se necesita, digamos, una institución especializada para hacer esto. Y el otro se centra en lo que es la enseñanza, es decir, el rol que tiene, digamos, acá quiere, digamos, lo que es la enseñanza y quién es el agente de esa enseñanza y el por qué. Bueno, en la consigna la idea es recuperar, digamos, el trabajo introductorio, es decir, ustedes hicieron como una suerte de registro, de memoria, digamos, de esas experiencias de su biografía escolar, y continuamos avanzando a partir de la visualización de estos dos documentales para poder continuar respondiendo pero planteándose preguntas acerca de esto de qué es la escuela, qué es la educación. Y la idea es poder empezar a conceptualizar, empezar a ampliar la visión de esta mirada particular que cada uno tiene a partir de la lectura de dos textos. Uno es el acto pedagógico de Marta Souto, ¿sí? Y otro es las configuraciones del sujeto pedagógico contemporáneo, que es de mi autoría. Bueno, con estos dos textos la idea es justamente avanzar en esas preguntas, como por ejemplo qué es el acto pedagógico, cuáles son sus elementos y cómo interjuegan, cómo se concibe el contenido, el sujeto que enseña, el sujeto que aprende, qué es el sujeto pedagógico, cuál es la relación entre acto pedagógico y sujeto pedagógico, por qué se habla de sujeto pedagógico como configuración de las prácticas educativas en función de pensar la educación en sus distintos momentos históricos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Si hablamos de una, por ejemplo, una pedagogía clásica, una escuela basada en la pedagogía clásica o una escuela basada en la escuela nueva, por ejemplo. Eh, Ahí después vamos a ver unos videos más para ilustrar esta cuestión. ¿Por qué hablamos de pedagogía clásica? Porque bueno, es un enfoque que está, digamos, sustentado en determinada concepción filosófica, política, etcétera, bueno, que se pensó la escuela desde ese lugar. Después aparecieron las críticas, los enfoques más críticos. Entonces hablamos de distintos sujetos pedagógicos. Una cosa es hablar del sujeto pedagógico de la escuela moderna, de la modernidad, del paradigma clásico. Otra cosa es hablar del sujeto pedagógico desde Freire o desde una postura de lo que es la escuela nueva, que es un paradigma, un enfoque de la educación de principios del siglo XX a partir de los aportes filosóficos de John Dewey, que es un filósofo pragmatista estadounidense. Bueno, la idea es que ustedes avancen con esto. Tienen los textos, hay un PowerPoint sobre el acto pedagógico, tienen otro Power sobre las cuestiones claves para abordar la educación como objeto de estudio. Y en lo que es la clase número 3 les agregamos el material bibliográfico que van a tener que trabajar después para elaborar el trabajo final, con, también con dos documentales para poder trabajar, para, digamos, repensar críticamente las cuestiones exploratorias de base. Así que bueno, por el momento esto, y cualquier duda nos estamos comunicando. Ustedes, por favor, comuníquense para poder agotar cualquier tipo de inquietud o duda. Bueno, por el momento nada más. Gracias.